seguimos entonces con la serie La Iglesia. Y hoy vamos a estar viendo un tema que es titulado Una comunidad de gracia. Una comunidad de gracia. Y todos conocemos más o menos el caso de Cleveland en los Estados Unidos. No sé si se enteraron, un tal Castro, Ariel Castro, que secuestró a 3 jóvenes por 10 años. No sé si han visto las noticias. Que una de ellas escapó y pudo avisar. Durante 10 años a las 3 las tuvo secuestradas. Dice que así hizo desastres con ellas, las torturaba, abusaba de ellas. Es más, una tiene un nene de 6 años, estaban encerradas. A una de ellas dice que le provocó 6 abortos por medio de golpes. O dice que las dejaba sin comer por más de 10 días. Realmente, yo escuchaba a un periodista de TN el otro día y que contaba esto, lo que había hecho este hombre. Y este hombre decía que realmente estas mujeres estaban viviendo el infierno, dice. Que esta persona dice que era peor que las atrocidades hechas en Auschwitz. Dice que los comparaba, dice que todas las guerras que hubo y los campos de concentración, dice, era peor. ¿Por qué decía este hombre, este periodista, por qué era peor? Porque, dice, es como que justificaba también lo otro. Dice, porque los otros estaban en guerra. Este hombre dice que del corazón, dice, salió lo malvado, lo peor, lo horrible, lo terrible. Y esta persona seguramente, por el estado que está, en el estado que vive de los Estados Unidos, va a ser condenada a muerte. Esa es la sentencia que seguramente va a recibir. Y esta persona, no de TN, el periodista, decía que era lo mejor que tenían que hacer, o sea, es matarlo, porque no merecía vivir. Ahora la pregunta que yo me formulo y le formulo a ustedes, ¿no? Es, ¿qué pasa si este hombre se arrepiente y cree en Jesucristo como Salvador de su alma? ¿Dios lo perdonará? ¿Lo recibirá en las moradas celestiales junto a millares de santos de todos los tiempos que hoy están disfrutando de nuestro Señor? ¿Qué piensan? Hay otro caso que lo cuenta el pastor Sugel y lo busqué, lo traté de buscar para ver. O sea, me gusta buscar todo. ¿No? Y es un caso realmente más aterrador todavía, que ocurrió en los años 90. Fue el asesino en serie Wesley Allen Dodd. Fue un violador, torturador y asesino de niños. Serial. Él mismo decía, dice el artículo que pude encontrar, él mismo decía al juez que él disfrutaría cada minuto violando a otro niño si lo dejan en libertad. Eso es lo que decía este Allen. Y si se puede escapar de la cárcel, al primero que mataría era al guardia cárcel y también lo disfrutaría. Dodd fue ejecutado por medio de la horca a las 12:05 del día 5 de enero de 1993, frente a 12 miembros de los medios de comunicaciones locales, regionales, funcionarios de la cárcel y representantes de los familiares. Y sus últimas palabras fueron registradas y son las siguientes. Él dice, ¿no? Sus últimas palabras, dice: una vez me preguntaron, no recuerdo quién, si habría alguna manera de detener a un criminal sexual. Y yo dije, no, yo estaba equivocado. También me equivoqué cuando dije que no había esperanza ni paz para un hombre así. Pero hay esperanza y hay paz. Ambas las encontré
en el Señor Jesucristo. Mira al Señor y encontrarás la paz. Muchos, cuando escucharon esta declaración, dice que reaccionaron con ira, diciendo, ¿cómo un hombre así puede decir esto? ¿Cómo un hombre así Dios puede recibir en sus moradas celestiales? Mis hermanos, la respuesta bíblica a esta declaración es gracia. Es la gracia incomprensible de Dios. Mis queridos hermanos, si este Alan Dodd se arrepintió de corazón y puso su fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Salvador Jesucristo, Él está disfrutando hoy de la presencia de nuestro Señor. Y si nosotros no creemos que ese hombre o hombres de ese tipo pueden creer en el Señor Jesucristo, y si nosotros no creemos que ellos pueden ser salvados, entonces nosotros lo que no entendemos es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Y me llamó la atención todo esto, porque lo primero que nuestro corazón despierta, por ejemplo, con el caso de Cleveland, es decir, no merece vivir. Es más, no merece estar con el Señor. Pero mis hermanos, tenemos que examinar nuestro corazón. Si nosotros no alcanzamos a hacer las cosas que estos criminales hicieron, es porque Dios no lo ha permitido. Es porque Dios no lo ha permitido. Porque nuestros corazones son capaces de hacer esto y muchas cosas peores. Si nosotros vemos esta realidad desde la perspectiva de la santidad de Dios, todos nosotros merecemos ser condenados. Esa es la perspectiva que nosotros debemos mirar las cosas. A la humanidad y a nosotros mismos. Desde la perspectiva de la santidad de Dios. Y cuando nosotros vemos esa perspectiva, hoy nosotros deberíamos ser condenados. Por esta razón nos describe pero muy bien Pablo en Romanos 3, 10 al 12, pasaje que conocemos muy bien. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si Dios nos hubiera tratado o trataría a las personas únicamente con la base de nuestros méritos, todos nosotros tenemos un destino, el infierno. Un castigo eterno, el cual merecíamos y merece toda la humanidad. Esto es un pantallazo, ese es el trasfondo bíblico de la doctrina de la gracia. Dios no nos mira hoy a nosotros con la base de nuestros méritos. La gracia no solo habla de Dios y lo que Dios hizo y hace. No solamente habla de eso, la gracia también habla de nosotros mismos. ¿Quiénes somos realmente frente a la justicia divina? Pecadores que aborrecen a Dios y no quieren amarle y sujetarle a Él. Pero en virtud a lo que Cristo hizo en la cruz, siendo Él inocente, nosotros podemos disfrutar gratuitamente de todos los beneficios de Dios que Él otorga solamente por gracia. Entonces nosotros podemos definir la gracia de Dios como todos los favores gratuitos que recibimos de su mano, a pesar de que merecemos su ira por causa de nuestros pecados. Y eso en virtud de la persona y la obra de nuestro Señor
Jesucristo, a quien estamos unidos por medio de la fe. Eso es gracia. Eso es gracia. Mis hermanos, recibimos todo por gracia. Dios acá no tuvo que rebajar sus estándares de santidad ni los estándares de justicia para pasar por alto nuestros pecados. Él no los tuvo que rebajar. Él no los tuvo que rebajar. ¿Qué hizo al respecto? Mandó a alguien calificado. Mandó a alguien calificado, a su Hijo, hecho hombre, quien pagó por completo nuestra deuda con la justicia divina, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Dios no rebajó ni su santidad ni sus estándares de justicia, sino que hizo, mandó a su Hijo Jesucristo, alguien calificado, alguien que anduviese perfectamente en los estatutos de Dios, que caminó, y Él era el único capaz, el único hombre capaz de amar al Señor Jesucristo con toda su mente, su corazón y sus fuerzas. El único ser humano, el único hombre, porque Cristo fue hombre y fue Dios, el único hombre, el Señor hecho carne, cumplió perfectamente la ley de Dios. Y Él, eso lo hemos hablado en un programa de la radio, y Él pudo ganarse la salvación. Mis hermanos, por eso la salvación es por obra. Pero no por obras de lo que nosotros podíamos hacer, sino es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que era así. ¿Querés ganarte la salvación? Como Jesús le decía al joven rico, ¿querés ganarte la salvación? Guardá los mandamientos. Perfectamente, sin errores. Cristo lo hizo. Por eso Cristo se pudo presentar ante el Padre y Él pudo ser justificado por sus obras. Porque fue el único perfecto que cumplió la justicia de Dios. Pero ¿saben lo que Él hizo? Él agarró y dijo, yo me hago pecado, yo recibo la injusticia de José Luis. El pecado de José Luis lo recibo yo, y que José Luis reciba mis bendiciones que yo he ganado. Eso es gracia. Eso es gracia. Mis hermanos, eso nos tiene que llenar nuestra cabeza y tenemos que solamente adorarlo a Él. Cuando nosotros vemos el capítulo 3, después de que Pablo habla de lo que Cristo hizo por nosotros, dice el versículo 27 y 28, Romanos 3, del 27 al 28, dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por lo cual? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y el 28 dice, concluimos, o sea, terminamos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No tenemos nosotros de qué jactarnos por ser cristianos. No tenemos nada de qué jactarnos por ser cristianos. Es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2, 8, 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Segunda de Timoteo 1:8 dice, Segunda de Timoteo 1:8 y 9 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó
con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mis hermanos, antes de que Dios haga el mundo, Dios nos contempló, Dios nos amó y Dios, como es soberano, en su soberana voluntad, nos escogió y nos salva por su gracia. Y cuando nos llamó, fue en el tiempo específico que Él determinó. Es por gracia. Es por gracia. ¿Qué es lo que entonces estos textos nos dicen? Que nuestra salvación es solo de pura gracia. No hay nada que el hombre pudo o pueda hacer para ganarse su favor. No hay nada. Por esta razón, méritos y gracia son totalmente incompatibles. ¿Por qué? Porque si hay algún mérito, aunque sea chiquitito, aunque sea nuestra fe, que muchos dicen que es mi fe. Si fuese mi fe, ya no es gracia, es obra. Pero la fe también es un don de Dios. La razón de que Dios derrama todas las bendiciones sobre los creyentes es porque estamos unidos a Cristo. Cristo es el único merecedor de todas las bendiciones. Él es el único merecedor. Pero gracias a que estamos unidos a Cristo, nosotros somos bendecidos. Por esta realidad, la iglesia puede ser definida como una comunidad de gracia, porque todos fuimos salvados por gracia. A la luz de que Dios nos da todo por gracia, vamos a desarrollar ahora las siguientes preguntas. ¿Cómo se supone que debe funcionar una comunidad de gracia? O mejor dicho, podemos decirlo también, ¿cómo deben relacionarse un grupo de hombres y mujeres salvados por gracia? ¿Cómo? En primer lugar, en una comunidad de gracia, solo Cristo debe ser exaltado y debe ser alabado. En una comunidad de gracia, solo Cristo debe ser exaltado y debe ser alabado. Si la iglesia es un grupo de personas pecadoras, indignas, no merecedoras de nada, solo el juicio de Dios, pero se vieron imposibilitados de recibir la salvación por ellos mismos, pero creyeron en la obra de nuestro Señor Jesucristo, entonces el único digno de ser alabado es nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 1:30, 1 Corintios 1, es precioso ese capítulo, pero específicamente 1 Corintios 1:30 y 31 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo, por Dios, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora lo contesta Pablo en el versículo 31. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Él es el único digno. ¿Por qué Él es el único digno? Debemos pensar realmente cada segundo de nuestra vida. Éramos incapaces de alcanzar la salvación. Estábamos perdidos. Estábamos sin esperanza. Estábamos bajo la ira de Dios. Un juicio nos esperaba. Una condena estaba marcada sobre nosotros. Pero la palabra de Dios nos dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. Él es digno. Solo Él es digno. ¿Qué más hay? Solo Él es digno. ¿Hay algo más grande que eso? Él solo es solamente por su gracia. Y hoy mismo podemos disfrutar de la eternidad. Hoy mismo nosotros lo podemos hacer. Porque estamos unidos a Cristo. Solo por gracia. Solo por la obra del Señor Jesucristo. Por eso Él es el único digno de adoración y exaltación. Por eso nosotros vamos a ver ahora un pasaje que lo sabemos, lo conocemos, lo repetimos, lo memorizamos todo. Filipenses 2, del 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día, todos, sin excepción, van a doblar sus rodillas frente a Jesucristo. Y un día, sin excepción, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua. No va a haber una sola persona que no confiese que Jesucristo es el Señor. Y no va a haber una sola persona que no se humille frente a nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios lo exaltó. Él es el único digno. Ahora, la iglesia hoy tiene que doblar sus rodillas continuamente ante su Señor y confesar con su lengua que Él es su Señor. Hoy, ahora. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿doblo mis rodillas ante Él? ¿Tus pensamientos están cautivados por la gracia de Dios? ¿O todavía te crees que tenés el derecho o mérito para no hacerlo? Él es el único digno de recibir nuestra adoración. Él es digno. Él es digno. ¿O acaso no lo es para nosotros? No es por mí que ustedes vienen acá. No es para decir, uy, cumplí, tengo que ir los domingos. No es para calmar nuestras conciencias. No es por nada de lo que a nosotros se nos puede ocurrir. Es porque Cristo está acá y Él es el Señor y Él es digno de recibir nuestra adoración. Nos ha salvado por pura gracia. Por eso yo vengo los domingos a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, si yo no lo hago con esa motivación, un día me voy a haber encontrado con todos aquellos que van a ser humillados y doblarán sus rodillas y confesarán su nombre. Por eso debo entender la gracia de Dios. Si fui salvado por la gracia de Dios, no hay otra motivación en mi vida que adorar a nuestro Señor. Entonces, en primer lugar, en una comunidad de gracia, solo Cristo debe ser exaltado y alabado. Solo Cristo. En segundo lugar, en una comunidad de gracia, los miembros se deben recibir con gracia. En una comunidad de gracia, los miembros se deben recibir con gracia. En la iglesia hay personas de diferentes clases sociales, educación, color, sexo, etc. Todo. Pero lo que nos asemeja
y esto sí, somos todos iguales, sin excepción, es que todos nosotros somos pecadores salvados por gracia y unidos a Cristo por la fe. Es lo único que nos parecemos. Veamos Efesios 2. Efesios 2, del 11 al 14, y dice: por tanto, Pablo le habla a una iglesia gentil, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra esperanza, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y vino, el versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nuestra única etiqueta es que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En el capítulo 3 de Gálatas, y miren mis hermanos, si había diferencia acá de pueblos, eran los judíos y el mundo. Eran dos cosas totalmente que no se podían juntar. Gálatas 3, del 24 al 27. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, ¿acaso Pablo está diciendo que en la iglesia la distinción de género se ha eliminado? No. Los hombres siguen siendo hombres, las mujeres siguen siendo mujeres. Acá lo que Pablo está diciendo que no hay privilegios para ninguno. Todos somos iguales, porque fuimos salvados por Cristo Jesús. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Roma, en Romanos 15:7. Romanos 15:7. Dice, por tanto, dice Pablo, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Mis hermanos, la palabra recibíos es tomar para sí, es hacer lo mío. En otras palabras también se pueden traducir, es recibirnos de todo corazón, porque son parte mía. Así como Cristo hizo con nosotros. Esa es la razón, ese es el por qué nosotros debemos recibirnos con gracia. Porque también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Ahora, ¿qué nos mueve realmente? Tenemos que pensar, ¿qué nos mueve a poner distancia entre otros miembros de la iglesia? ¿Acaso nosotros somos mejores que aquellos otros? Recibíos
dice, los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. John MacArthur dice lo siguiente: faltar a la aceptación mutua en amor y compasión es una afrenta contra el Salvador, que sí nos recibió en su gracia y en su amor. Faltar a la aceptación mutua en amor y compasión es una afrenta contra el Salvador, porque Él sí nos recibió con gracia y amor. Una congregación donde hay enjuiciamiento, que tienden a la división, que hay altercados, da al mundo razones suficientes para ridiculizar la iglesia. Y rechazar, mis hermanos, rechazar al único Salvador. Debemos pedirle realmente a Dios que no caigamos en estas divisiones raciales, culturales, sociales. Somos una iglesia, no somos un club social, una iglesia. Nos debemos aceptar. Todos somos diferentes, algunos más inteligentes que otros, otros más torpes, otros más ágiles, algunos muchas veces son imperdonables e insoportables. Pero así nos aceptó Cristo a nosotros. Así debemos reflejarlo como discípulos de Él. Aceptarnos, recibiéndonos con amor. Entonces dijimos en segundo lugar que en una comunidad de gracia los miembros se deben recibir con gracia. En tercer lugar, en una comunidad de gracia la verdad es defendida y enseñada con gracia. En una comunidad de gracia la verdad es defendida y enseñada con gracia. Veamos una exhortación que el apóstol Juan nos hace en su primera carta, primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6. Dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Es una exhortación práctica. El apóstol Pedro dice en su primera carta, Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Él es el patrón, Él es el modelo. Él es la meta de nuestra vida cristiana, individual y colectivamente. Él es la meta. Por eso, como Pablo decía en Efesios 4, Efesios 4:11 al 13, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está la meta. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, vamos a ver esta meta en algo concreto, porque muchas veces decimos sí, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y podemos volar y imaginar un montón de cosas, y nos hacemos los espirituales. Pero acá es algo concreto. Debemos buscar algo que podamos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Dice en Juan 1:1, ¿qué dice? Porque mis hermanos, antes de leerlo,
nosotros tenemos que entender que las cualidades que nosotros tenemos que seguir es de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo es perfecto. O sea que sus cualidades son extensas, muchas. Pero en Juan podemos ver dos que debemos imitar. Juan 1:1 que dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Juan acá podía haber hecho una lista extensa de las cualidades de Jesús. Pero realmente, por inspiración del Espíritu Santo, plasmó escribiendo esto lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Ahora en la iglesia, primero en Cristo el mundo pudo ver encarnado la gracia y la verdad. El mundo lo pudo ver. Ahora la iglesia, el mundo debe ver la gracia y la verdad. ¿Por qué deben ver la gracia y la verdad? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. El mundo vio a Cristo. El mundo vio a Cristo. Y cuando el mundo veía a Cristo, veía la gracia y veía la verdad. Ahora en la iglesia, el mundo debe ver la gracia y la verdad. La gracia y la verdad. Esas son dos cualidades que nosotros debemos imitar. La gracia y la verdad. Y la iglesia tiene que estar llena de esas dos cualidades. Gracia y verdad. Y lamentablemente en muchos casos hay personas o iglesias que enfatizan más la verdad empañando la gracia. O viceversa. O bien muchos enfatizan la gracia empañando la verdad. Y en ambos casos es un error. Me gustó una comparación que hizo el pastor Sugel Michelén. Dice, hermanos, si nosotros estuviésemos en un avión, volando, y tengamos que decidir con qué ala tenemos que volar, con la de la izquierda o con la derecha, ¿qué van a elegir? Obviamente que necesitamos las dos para volar. Nosotros no podemos separar la verdad de la gracia, ni la gracia de la verdad. No podemos enfatizar una más que la otra. Dijo alguien alguna vez, la verdad sin la gracia fomenta un legalismo farisaico que envenena la iglesia y aleja a Cristo del mundo. La verdad sin la gracia fomenta un legalismo farisaico que envenena la iglesia y aleja a Cristo del mundo. Mis hermanos, en la presencia del Señor el legalismo es tan repugnante, nauseabundo, así como lo es la mundanalidad. Lo vuelvo a repetir, en la presencia del Señor el legalismo es tan repugnante y nauseabundo, así como la mundanalidad. Y eso lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en los evangelios lo podemos ver. El Señor Jesús atacó duramente a los fariseos legalistas, que a otro grupo religioso. Y ellos eran los representantes ortodoxos de esos días. Y los atacó duramente. Sí, debemos ser hombres y mujeres de convicciones firmes. Más ahora que el mundo está necesitando eso. La verdad se ha desvirtuado de tal manera que todos creen que la verdad es lo que la mayoría cree. La verdad no es democrática. La verdad
no es democrática. La verdad es la verdad. La verdad es la verdad, aunque nos guste o no nos guste. Sigue siendo la verdad. Si la verdad debe ser defendida, pero esta verdad que nosotros vamos a defender debe ser con gracia. Si no hay gracia, entonces son opiniones mías o de alguien más que quiero que otros crean como verdad. En Efesios 4:15, lo voy a leer de la versión de las Américas que me gustó cómo está traducido. Efesios 4:15 dice, sino que hablando la verdad en amor. Dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por eso Pablo lo dice bien claro, sino que hablando la verdad en amor. La verdad tiene que estar siempre empapada de gracia y amor. En Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo por su propia edificación en amor. En amor nos edificamos con la verdad. No quiero decir que debemos caerles bien a todo el mundo. No, eso no quiero decir. O sea, no, eso es obvio. Cuando uno predica la verdad, no les va a caer bien a todo el mundo. Pues obviamente. Pero si las personas se enojan, se tienen que enojar con la verdad, no de la manera que nosotros lo dijimos. No se tienen que enojar por cómo les hablamos. Se tienen que enojar con la verdad, no con nosotros. Por eso Pablo en Colosenses 4:6, lo leo de la versión de las Américas, dice que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Y en Filipenses 4:5 dice, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Debemos defender la verdad, pero siempre con gracia. ¿Por qué? Porque Él está lleno de gracia y verdad. Entonces dijimos en tercer lugar que una comunidad de gracia, la verdad es defendida y enseñada con gracia. Y en cuarto y último lugar, en una comunidad de gracia, el pecado se corrige con gracia. En una comunidad de gracia, el pecado se corrige con gracia. Y vean que no dije que en una comunidad de gracia el pecado se pasa por alto, sino que se corrige con gracia. Porque si pasamos por alto el pecado, estaríamos pisoteando la gracia y estaríamos dejando la razón de ser como iglesia. ¿Qué nos enseña Tito 2, del 11 en adelante? Tito 2 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que,
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Fíjense que la gracia de Dios nos enseña. Esto lo dijimos el jueves pasado en la radio, que me llamó a mí poderosamente la atención. ¿Qué es la palabra esta? Enseñar. Enseñar no es dar instrucción intelectual. La palabra enseñar acá está traducida 13 veces en nuestras Biblias como disciplina, exhortación, enseñanza y no me acuerdo más. Escuchen el programa del jueves y ahí lo van a ver. Pero, ¿de qué se trata esto? Así como nosotros le enseñamos e instruimos a nuestros hijos a ser buenas personas, la gracia nos enseña de esa forma. Muchas veces a nuestros hijos hay que disciplinarlos con un chirlo. Bueno, la gracia nos enseña de esa forma. Muchas veces Dios tiene que disciplinar a sus hijos. Por eso en la iglesia no se puede pasar por alto el pecado, pero sí se debe corregir con gracia. Ahora, ¿qué es, como decía, lo que la gracia hace? Enseñarnos. Ahora, dejar a una persona en su pecado no es tratarle con gracia, sino es tratarla con indiferencia. Dejar a una persona en su pecado no es tratarla con gracia, es tratarla con indiferencia. Mis hermanos, si Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, Dios toma en serio el pecado. Dios lo toma muy en serio el pecado. Solamente debemos ver a Cristo. Mis hermanos, nosotros hoy al tomar la Santa Cena, nosotros estamos recordando cuán serio es el pecado. Y lo que le costó a Dios pagar por nuestros pecados. No le costó plata, le costó la vida de su propio Hijo. El pecado es un mal, pero debemos tratarlo usando los medios que Dios instituye en su palabra. Por ejemplo, incluye la amonestación, tanto pública como privada. Mateo 18, 15 y 17 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tenemos la amonestación pública y privada. Pero esto es un deber absolutamente de todos los miembros de la iglesia. No es solamente de los pastores, diáconos, ancianos o los líderes. Es un deber de toda la iglesia. Pero al hacer esto, en ningún momento debemos dejar de lado la gracia de Dios. En Gálatas 6:1 tenemos acá realmente una instrucción de parte de Pablo. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Cuando Pablo habla de sorprendido en alguna falta, podemos tener acá 2 interpretaciones y las 2 son válidas. Una puede ser que son aquellos hermanos que han sido sorprendidos cometiendo algún tipo de pecado premeditado.
Y la otra interpretación es también aquellos hermanos que se dieron a la tentación, pero sin ninguna premeditación. Ambos casos puede ser la interpretación de que sorprendido en alguna falta. El punto acá clave es que tenemos a un hermano que pecó en la iglesia. ¿Qué debemos hacer? ¿Pasar por alto el pecado? No. El texto nos dice que debemos restaurarle. Restaurarle. Podemos ver aquí que Pablo se encarga de usar una palabra que le hemos dicho muchas veces acá. Es una palabra médica. Es un hueso se salió del lugar. ¿Qué hacemos? Lo volvemos a poner en su lugar. Y lo vendamos y lo restauramos. El trabajo de toda la iglesia es corregir a ese hermano con gracia, corregirlo y restaurarlo para que pueda tener su funcionamiento correcto dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué digo que toda la iglesia debe hacer esto? Porque acá dice el texto, no dice ni pastores ni diáconos. Acá el texto dice, vosotros que sois espirituales. Esto no es ser un súper ungido. Estos son personas nacidas de nuevo que tienen al Espíritu Santo. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo, debemos hacer esto. Corregir, restaurar a nuestro hermano. Debemos ayudar al hermano a ser nuevamente un miembro útil otra vez. Ahora, ¿cómo debemos hacerlo? Dice el texto acá, con un espíritu de mansedumbre, ¿no? Y recordemos que Pablo acá en Gálatas 5:18 viene hablando y habla del fruto del Espíritu. O sea, no está descolocado los textos. O sea, es todo un hilo, es una carta. Entonces debemos ser llenos del Espíritu, todos. Y aquellos que se han zafado, nosotros tenemos que restaurarlo, llenos del Espíritu, con un espíritu de mansedumbre. En Romanos 15:14 dice lo siguiente: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Y como hemos dicho muchas veces acá no dice pastores míos o diáconos míos, dice hermanos míos, dice de vosotros mismos estáis, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Por eso es una responsabilidad de todos los miembros de la iglesia. Todos nosotros sabemos que es ser aceptados por gracia. Todos nosotros sabemos que es ser perdonados por Dios. Todos nosotros conocemos la gracia de Dios, porque Dios nos acogió en su familia solamente por gracia. Bien, ahora nosotros debemos hacer lo mismo con nuestros hermanos que caen en pecado. No pasar por alto el pecado, sino con gracia restaurar a ese hermano para que sea un miembro útil. Tenemos un ejemplo que el mismo Señor Jesús nos enseñó y lo podemos ver en Juan capítulo 13. Es cuando Él mismo comenzó a lavar los pies de los discípulos. El versículo 4 dice: se levantó de la cena, Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás.
Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Es interesante porque después creo que en el versículo Juan 13, en el versículo 14 creo que dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mis hermanos, si este pasaje no es algo farisaico que muchas veces lo tomamos y decimos, hoy va a haber lavamientos de pie. Acá lo que el Señor dice, nos está diciendo, ustedes van a tener que lavar los pies a sus hermanos. ¿Por qué? Nosotros fuimos lavados con la sangre de Cristo. Somos santos, pero andamos en un mundo caído y nuestros pies, por andar en este mundo caído, se nos ensucian. Entonces nuestra responsabilidad es agarrar ese pecado que se nos pegó en nuestros pies y lavarle los pies a nuestros hermanos. Y me encantó cómo lo dice el pastor Sugel. Dice, hermanos, dice él, debemos lavarnos los pies, no achicharrárselos con agua hirviendo. Porque muchas veces hacemos eso. Hacemos leña del árbol caído. Este pecó. Hay que disciplinarlo. Hay disciplina en la iglesia. Pero la restauración de los hermanos, para llegar a una disciplina, hay que primeramente hacer un montón de cosas como nos instruye la palabra de Dios. Es con gracia, es lavarnos los pies. Cristo lavó los pies a sus discípulos y el mismo Señor nos exhorta a toda la iglesia a lavarnos los pies unos a otros, a estar preocupados, ocupados de nuestros hermanos, que si cayeron en pecado, yo soy el primero de servirle, en traer el agua que es la palabra, y traérselo, y lavar sus pies a Él, y lavárselo y enjugárselo con la toalla. Esa es la tarea de toda la iglesia. Pablo decía, ¿no es cierto?, en Romanos, como leíamos, estáis llenos de bondad. Están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. En una comunidad de gracia el pecado se corrige con gracia. Nosotros debemos ayudarnos en este camino de la santificación. Nos debemos ayudar. Mis hermanos, recordemos que cuando corregimos a un hermano que pecó, no lo debemos hacer con un aire de superado. Con un aire de superado. Diciendo, vamos a ver qué le pasó a esta cucaracha que nuevamente pecó. A este pecador infiel. No. Mis hermanos, nosotros estamos hechos del mismo material que nuestros hermanos. Nosotros tenemos los mismos pies que caminan por este mundo, igual que nuestros hermanos. Por eso Pablo nos exhorta que cuando hagamos esto, debemos considerarnos quiénes somos nosotros. Porque nosotros también podemos caer. Alguien dijo alguna vez lo siguiente:
Todos nosotros somos personas hambrientas, indicándole a otras personas hambrientas a dónde está el pan. Eso es lo que somos. Todos nosotros somos personas hambrientas, indicándole a otras personas hambrientas a dónde está el pan. Todos nosotros nos necesitamos para caminar. Nos debemos alentar para poder perseverar hasta el fin. Nadie es mejor que el otro. Nadie. Es más, tenemos un ejemplo claro. El mismo apóstol Pablo lo dice en Romanos 1. Fíjense en Romanos 1, del 11 al 12. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Dice, a fin de que seáis confirmados. Fíjense en el versículo 12. Dice, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo le está diciendo, ustedes me necesitan a mí, yo los necesito a ustedes. Mis hermanos, en una comunidad de gracia el pecado se corrige con gracia. Y si nosotros recibimos de gracia, debemos dar de gracia. Realmente que el Señor nos ayude a ser una comunidad llena de gracia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu infinita bondad. Te damos gracias, Dios, porque el precioso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque nunca íbamos a poder alcanzar salvación por nuestros méritos. Pero gracias por la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque podemos ver tu gracia, tu misericordia y tu bondad derramada sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que podamos ser una comunidad llena de gracia, confortándonos, ayudándonos, corrigiéndonos, alentándonos unos a otros. Y que podamos predicar y defender la verdad, pero con gracia. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.